La acusación no fue un grito. Fue una palabra dicha con calma, y eso la hizo peor. La bandeja se le resbaló de las manos. El sonido del vidrio rompiéndose cortó el aire del restaurante, y durante un segundo exacto, nadie respiró. Después llegaron las miradas, frías, atentas, definitivas. «¿Qué hiciste?», preguntó alguien. La camarera intentó hablar, pero la voz no le salió. Sentía las manos húmedas, el pecho apretado, y esa sensación conocida de estar sola, incluso rodeada de gente. Ser juzgada sin derecho a explicación. Ser reducida a una sospecha. Nadie sabía que, en ese mismo momento, ella estaba protegiendo algo. Algo que no le pertenecía. Algo que podía destruirla o cambiarlo todo. Porque minutos después, cuando la persona correcta cruzara esa puerta, el restaurante entero iba a quedarse en silencio. Y no por respeto, sino porque la verdad, cuando aparece, no necesita levantar la voz. El restaurante se llamaba La Perla del Puerto, aunque no había mar cerca. El nombre era una promesa exagerada, como casi todo ahí dentro. Lámparas de cristal demasiado brillantes, copas frágiles que nadie tocaba con naturalidad, música suave diseñada para que nadie hablara de más. Era un lugar donde la gente no venía a comer, venía a sentirse superior. A esa hora, el salón estaba casi lleno. Manteles claros, cubiertos alineados con precisión, risas medidas, todo parecía bajo control. Y en medio de ese escenario, moviéndose sin hacer ruido, estaba Lía. No era su nombre completo, pero nadie se había interesado en saberlo. Lía era corto, práctico, fácil de llamar cuando se necesitaba algo y fácil de olvidar después. Vestía el uniforme negro impecable, el delantal ajustado a la cintura, el cabello recogido con una prolijidad que no dejaba espacio para el desorden. Su rostro era sereno por costumbre, no por tranquilidad, y su forma de caminar decía más que sus palabras. Pasos rápidos, mirada atenta, cuerpo siempre un poco tenso. Mesa 7 pidió agua sin gas de la botella azul, le dijo la hostess sin mirarla. «No te equivoques», Lía asintió. «Sí, nada más, no porque fuera grosera, sino porque había aprendido algo importante. Hablar de más en La Perla siempre tenía consecuencias». Tomó la botella correcta y caminó hacia la mesa. Sirvió el agua con precisión. La pareja ni siquiera levantó la vista. La mujer siguió revisando su teléfono. El hombre hizo un gesto mínimo con los dedos, como espantando una distracción. Lía retiró la botella y se alejó. En el pasillo que conducía a la cocina, sintió un leve cosquilleo en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Algo que llevaba consigo desde que había comenzado el turno. Rozó sin querer el bolsillo interno del delantal. Ahí estaba. El sobre, pequeño, sellado, con un nombre escrito a mano que prefería no leer de nuevo. El simple contacto le erizó la piel. No era miedo exactamente, era conciencia. No debería estar haciendo esto, pensó, pero inmediatamente otra idea apareció, más firme. Es lo correcto. Antes de que pudiera seguir caminando, escuchó su nombre. Lía. La voz era baja, insegura. Venía del sector cercano a los baños. Se detuvo. Miró a su alrededor por instinto. Nadie parecía prestar atención. Una mujer mayor estaba de pie junto a la pared. El abrigo que llevaba era viejo, gastado en los bordes. Apretaba el bolso contra el pecho como si fuera lo único sólido que tenía. Sus ojos estaban húmedos, cansados. «No quiero causarte problemas», dijo la mujer rápidamente, «pero no sé a quién más pedirle ayuda». Lía sintió un nudo en el estómago. «Señora, no debería estar aquí», respondió en voz baja. «Si la ven...» «Ya lo sé», la interrumpió. «Pero no tengo otra opción». Había algo en su tono. No dramatismo, urgencia real.
Lía miró hacia el salón. Todo seguía igual, demasiado igual. «Yo ya hice lo que pude», dijo. «¿De verdad?» La mujer negó despacio. «Aún no. Falta lo más importante». Lía apretó la mandíbula. «¿Estás segura de que él vendrá hoy?» La mujer dudó apenas un segundo, luego asintió. «Me dijeron que sí, que esta noche, que no podía esperar más». El corazón de Lía se aceleró. «Si alguien la ve», susurró, «el gerente la va a sacar». «Ya me sacaron antes», respondió la mujer sin rabia. «Eso no es lo peor». Sacó algo de su bolso, un medallón sencillo. Lo abrió con manos temblorosas. «Es mi hijo». La foto mostraba a un joven común, con una sonrisa tímida y ojos cansados. Nada llamativo. Exacto, precisamente por eso, profundamente vulnerable. Lía sintió la garganta cerrarse. «¿Qué quiere que haga?» La mujer miró hacia el salón VIP. Luego volvió a Lía. «Tú tienes acceso, puedes acercarte, puedes dejarle el sobre». Lía negó despacio. «No es tan simple». «Lo sé», dijo la mujer. «Pero tú fuiste la única que me miró como persona la última vez, 2 semanas atrás». Lía recordó ese día con claridad. La mujer había entrado preguntando por alguien. Había dicho un nombre. El gerente, Álvaro Rivas, la había observado con desprecio abierto. «Aquí no aceptamos escenas», había dicho. «Señora, retírese». Lía la había seguido hasta la puerta. Le dio un vaso de agua, un pedazo de pan envuelto en una servilleta. Nada más, un gesto mínimo. Ahora ese gesto pesaba. «Si se entera», dijo Lía, «me van a acusar de algo». La mujer bajó la mirada. «Lo sé, pero lo que hay ahí es la verdad». Esa palabra quedó suspendida entre las dos. Lía pensó en un hospital, en una habitación blanca, en el sonido constante de una máquina, en una mano fría apretando la suya. «Prométeme que no lo vas a dejar pasar», recordó. Respiró hondo. «Espere en el baño», dijo finalmente. «En la última cabina. No salga hasta que yo vuelva». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Gracias». Lía se dio vuelta antes de que pudiera decir algo más. Caminó hacia la cocina con el cuerpo rígido, cuidando cada paso. Afuera era la camarera de siempre. Por dentro, el pulso le golpeaba fuerte. Justo antes de entrar, sintió una mirada. Álvaro estaba observándola. «Lía», dijo, haciendo un gesto para que se acercara. «Ven». Ella obedeció. «Mesa 12», dijo él. «Clientes importantes. Quieren a alguien discreto». La miró de arriba abajo. «Tú sirves». La frase dolió más de lo que parecía. «Entiendo». Álvaro ajustó su reloj. «Ah, y una cosa más. Faltan propinas en la caja secundaria». El aire se volvió pesado. «Yo no», intentó decir Lía. «No te acusé», respondió él con calma. «Solo digo que hoy te noto inquieta». La observó un segundo más de lo necesario. «Ve a trabajar». Lía tomó una bandeja. Sintió el sobre moverse ligeramente en el bolsillo. Por un instante creyó que iba a caer. El corazón casi se le sale del pecho. Ajustó el delantal sin que nadie lo notara. Mientras caminaba hacia la mesa 12, entendió algo con una claridad amarga. Álvaro no necesitaba pruebas. Solo estaba esperando el momento. Y esa noche, pasara lo que pasara. Alguien no iba a terminar el turno, y todo indicaba que sería ella. Lía avanzó hacia la mesa 12 con la bandeja firme, pero con el cuerpo delatando lo que la mente intentaba ocultar. Los hombros rígidos, el cuello tenso, la respiración medida, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Mesa 12 estaba junto al ventanal, en la zona VIP. 2 hombres y una mujer, ropa cara, posturas relajadas. Ese tipo de clientes que no llaman al camarero porque dan por hecho que el camarero ya está ahí. «Buenas noches», dijo Lía. Su voz salió estable, más de lo que esperaba. Uno de los hombres asintió apenas, el otro siguió mirando su copa. La mujer levantó la vista con una sonrisa breve, analítica.
Agua mineral, dijo. Y por favor, sin demora. Enseguida, respondió Lía. Se giró con cuidado. Al hacerlo, tuvo la sensación clara de que alguien la observaba. No miró atrás. No lo necesitaba. En la cocina, el calor golpeaba distinto. Órdenes cruzadas, metal chocando contra metal. El chef levantó la voz por una guarnición mal presentada. Nadie parecía notar a Lía. Dejó la bandeja. Sirvió el agua. Apoyó las manos un segundo en la mesada. Todavía no, pensó. No ahora. El sobre seguía en el bolsillo interno del delantal. Inmóvil, presente. No era pesado, pero su cuerpo lo sentía como si lo fuera. Levantó la vista hacia el reloj de pared. Faltaban 15 minutos para la hora pico. 15 minutos antes de que el restaurante se llenara por completo. Antes de que el ruido, la gente y las prisas volvieran todo impredecible. Salió de la cocina por el pasillo lateral. Al pasar junto a la barra, escuchó risas apagadas. 2 camareros hablaban entre ellos. Cuando la vieron, uno desvió la mirada. El otro la sostuvo un instante de más. Lía siguió caminando. Ese silencio incómodo también hablaba. Entró al baño de mujeres con naturalidad, cerró la puerta despacio. El lugar estaba vacío. Demasiado limpio, demasiado quieto. Se acercó a la última cabina y golpeó 2 veces, suave. «Soy yo». La puerta se abrió apenas. El rostro de la mujer estaba más pálido que antes. «¿Pasó algo?», susurró. «Aún no», respondió Lía. «Pero va a pasar». La mujer asintió, nerviosa. «Escuché que él suele llegar tarde», dijo. «Siempre hace esperar». Lía sintió una presión en el pecho. «Entonces, no tenemos margen». La mujer cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos. «Gracias por no olvidarse de mí». Lía no respondió. Cerró la cabina con cuidado y salió del baño. Apenas dio 2 pasos, se encontró con Marta. «Te estaba buscando», dijo ella en voz baja. «Álvaro anda preguntando por ti». El estómago de Lía se tensó. «¿Ahora?» «Sí, y no se lo ve de buen humor». Lía asintió. «Dile que voy en un momento». Marta dudó. Miró el delantal de Lía. Sus ojos bajaron un segundo, justo al lugar donde estaba el bolsillo interno. Lía sintió el pulso dispararse. «¿Qué llevas ahí?», preguntó Marta, frunciendo el ceño. «Nada», respondió Lía de inmediato, ajustándose el delantal con un gesto rápido. El sobre se movió apenas. Marta pareció notarlo. «Bueno», dijo, incómoda. «Apúrate». Se fue. Lía se quedó inmóvil un instante, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en las costillas. Inspiró despacio. Se obligó a moverse. La oficina del gerente estaba entreabierta. «Pasa», dijo Álvaro, sin levantar la vista. Lía entró, cerró la puerta. La oficina era pequeña, impecable, todo en su lugar, sin adornos innecesarios, sin espacio para el error. «Siéntate». Lía obedeció. Álvaro cerró la computadora y la miró por primera vez. «Hoy estás distinta», dijo, sin énfasis. «Estoy trabajando», respondió ella. «Como siempre». Álvaro sonrió apenas. «Eso dicen todos». Se levantó de la silla y caminó despacio, rodeando el escritorio. «Faltan propinas en la caja secundaria», dijo. «No es la primera vez que pasa». Lía sintió la boca seca. «No he tocado la caja», dijo. «No dije que lo hicieras», respondió él, con calma. «Solo digo que hoy te vi hablando con alguien que no pertenece al restaurante». Lía sostuvo su mirada. Era una clienta. Se sintió mal. Álvaro inclinó la cabeza. «Curioso, no aparece en ninguna mesa». El silencio se estiró. «Este lugar tiene reglas», continuó él, «y una de ellas es no traer problemas ajenos». Se detuvo frente a ella. «Yo necesito gente confiable, Lía». Ella asintió. «Puedes volver a tu turno». Lía se levantó.
Salió de la oficina con las piernas tensas. En el pasillo, apoyó la mano contra la pared solo un segundo, lo justo para respirar. El restaurante estaba más lleno ahora, más ruido, más movimiento. Al pasar cerca de la entrada, algo le heló la sangre. La puerta se abrió, un hombre entró, traje oscuro, paso firme, mirada cansada, atenta. No parecía un cliente común. Observaba el lugar como quien evalúa algo más que el menú. Lía lo reconoció de inmediato. El hijo sintió un mareo breve, como si el piso se moviera. Se apoyó en una silla sin que nadie lo notara. El hombre avanzó. Sus ojos recorrieron el salón. Se detuvieron un segundo en ella. No sonrió. No hizo ningún gesto, pero la miró como si supiera que ella estaba ahí por algo. Lía sintió que el tiempo se comprimía. Miró hacia la barra. Álvaro hablaba con un proveedor de espaldas. Miró hacia la cocina. Nadie prestaba atención. El hombre se sentó solo, cerca de la ventana, esperando. Lía metió la mano en el bolsillo interno. Tocó el sobre. En ese instante, una voz la detuvo. «¿Qué estás haciendo?» Era Marta. «Otra vez». Lía retiró la mano de golpe. «Nada. Álvaro te quiere ver de nuevo», dijo Marta. «Ahora sí». Lía la miró un segundo. Luego volvió a mirar al hombre. Él seguía esperando. El restaurante continuaba funcionando. Platos iban y venían. La música sonaba. Pero para Lía, todo se redujo a una sola decisión. Si daba un paso ahora, no habría vuelta atrás. Y esta vez no bajó la cabeza. El llamado de Marta no fue urgente, y precisamente por eso fue peor. «Ahora sí», dijo ella, acercándose lo justo. «Está molesto». Lía no respondió enseguida. Sus ojos se desviaron, casi por reflejo, hacia la mesa junto a la ventana. El hombre seguía allí, sentado con la espalda recta, las manos apoyadas sobre la mesa sin tocar nada. No había pedido bebida, no había hecho ningún gesto para llamar al servicio. Esperaba, y esa espera se sentía densa, como si ocupara espacio. «Voy», respondió finalmente Lía, no porque quisiera, sino porque entendía algo con claridad. Alejarse ahora solo haría que todo pareciera más culpable. Caminó detrás de Marta por el pasillo que llevaba a la oficina del gerente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El ruido del restaurante, copas, risas, cubiertos, se fue apagando poco a poco, hasta quedar reducido a un murmullo distante. La puerta estaba cerrada. Marta golpeó una vez. «Está acá», respondió la voz de Álvaro desde adentro. Lía entró sola. Álvaro estaba de pie, junto al escritorio revisando unos papeles. No levantó la vista. Dejó que el silencio se estirara, incómodo, calculado. «Cierra la puerta», dijo al fin. Lía obedeció. «Te llamé antes», continuó él. «Te dije que volvieras a tu puesto. Así lo hice». Álvaro dejó los papeles sobre el escritorio con un cuidado excesivo. Se acomodó las mangas de la camisa. Despacio. «Y aún así», dijo, «sigues apareciendo donde no te corresponde». Lía mantuvo la postura recta. No cruzó los brazos, no bajó la mirada. «¿Sabes cuál es el problema, Lía?», preguntó él, con un tono casi didáctico. «Que hay personas que confunden ser correctas con creerse intocables». El comentario le ardió, pero no reaccionó. «Aquí trabajamos con confianza», continuó, «y la confianza es frágil». Álvaro dio un paso hacia ella. No invadió su espacio, pero lo suficiente para imponer presencia. «Hoy faltó dinero», dijo. «Hoy te moviste por zonas que no te corresponden. Hoy hablaste con alguien que no figura como clienta. ¿Entiendes cómo se ve eso desde afuera?» Lía respiró hondo. Sintió un leve temblor en la mano derecha. La cerró despacio. «Estoy trabajando», respondió. «Nada más». Álvaro la observó como quien evalúa una grieta en una pared. «Eso lo veremos».
Se giró hacia el escritorio, abrió un cajón y sacó un formulario. Lo apoyó frente a ella sin empujarlo. No es un despido, explicó. Todavía es una advertencia interna. Lia bajó la mirada. Las palabras parecían mezclarse. Conducta inapropiada, falta de criterio, posibles sanciones. Sintió un leve mareo. El sonido lejano del restaurante se coló en la oficina. Un plato cayendo, una risa demasiado fuerte. «Firma», dijo Álvaro. Lia levantó la vista. «No voy a firmar algo que no hice». El silencio fue inmediato. Álvaro no se sorprendió. De hecho, pareció confirmar algo para sí mismo. «Entonces, tendremos que seguir este proceso por otro camino», respondió. En ese momento, alguien golpeó la puerta. «Álvaro», dijo una voz desde afuera. «Hay un cliente esperando. Dice que tiene una reserva especial». Álvaro frunció el ceño. «¿Nombre?» «No lo dijo, pero insiste en hablar con usted». Álvaro suspiró, molesto. «Que espere». «Ya está esperando», respondió la voz. «Desde hace rato». Álvaro miró a Lia un segundo más de lo necesario. «Esto no terminó», dijo. «Vuelve al salón y evita distracciones». Guardó el formulario en el cajón. Lia salió de la oficina con la garganta cerrada. En el pasillo, apoyó la mano contra la pared apenas un instante, lo justo para estabilizar la respiración. El restaurante estaba lleno ahora, más mesas ocupadas, más ruido, más miradas cruzadas. Mientras avanzaba, algo llamó su atención. La puerta principal se abrió. El hombre seguía ahí, pero ahora estaba de pie, cerca de la entrada, observando el lugar con calma. Traje oscuro, postura segura. No parecía perdido, parecía consciente. Lia lo reconoció sin dudas. Sintió un mareo breve, como si el piso cediera. Se apoyó en el respaldo de una silla sin que nadie lo notara. El hombre avanzó hacia su mesa, se sentó otra vez. Solo, esperando. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, él levantó la mano apenas. Un gesto mínimo, no para llamar al servicio, para llamarla a ella. Lia dudó, miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Dio un paso, luego otro. Se acercó a la mesa. «Buenas noches», dijo en voz baja. «¿Desea ordenar algo?» El hombre la observó con atención. De cerca se veía cansado. Ojeras suaves, mandíbula firme. «No», respondió. «Estoy esperando». «¿A alguien?», preguntó ella casi en un susurro. «¿A que alguien diga la verdad?». La palabra la atravesó. «No debería hablar conmigo», dijo Lia. «Me están observando». «Lo sé», respondió él. «Por eso la estoy observando yo». Lia sintió un frío recorrerle la espalda. «Mi madre estuvo aquí», continuó. «Usted fue amable con ella». Lia tragó saliva. Pensó en la mujer esperando en el baño, sola, contando los minutos. «No tiene que explicarse», dijo el hombre. «Solo necesito saber una cosa». Se inclinó levemente hacia adelante. «¿Lo trajo?» Lia dudó apenas. Bajó la mirada. Asintió. El hombre cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. No alivio. Decisión. «Entonces estamos a tiempo». En ese instante, una sombra cubrió la mesa. «¿Hay algún inconveniente?», preguntó una voz conocida. Álvaro estaba detrás de ellos, con su sonrisa profesional intacta. Lia sintió que el aire le abandonaba los pulmones. El hombre levantó la vista con calma. «Sí», respondió. «Creo que hay algo que necesita explicarse». Álvaro lo evaluó. «¿Puedo ayudarlo?». El hombre se levantó despacio, sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. «Prefiero hacerlo donde todos escuchen». Algunas conversaciones cercanas empezaron a bajar de volumen. El silencio comenzó a expandirse, y Lia entendió, en ese instante exacto, que ya no había forma de esconder lo que venía. El murmullo del restaurante no desapareció.
Solo cambió de forma. Las conversaciones siguieron, pero más bajas. Las risas se volvieron breves, forzadas. La música continuó sonando, aunque parecía fuera de lugar, como si nadie supiera si debía seguir ahí o no. El ambiente se llenó de una atención incómoda, esa que nadie admite pero todos sienten. Álvaro sostuvo su sonrisa profesional un segundo más de lo normal. «Señor», dijo, «si tiene algún inconveniente, podemos hablarlo en privado». El hombre no respondió de inmediato. Giró la cabeza con calma, observando las mesas cercanas. Varias personas fingieron volver a sus platos. Nadie lo logró del todo. «No», respondió al fin. «Prefiero quedarme aquí». Álvaro tensó apenas la mandíbula. Fue un gesto mínimo, pero esta vez no pasó desapercibido. «Este es un restaurante», dijo, «no el lugar para malentendidos». «Coincido», respondió el hombre. «Por eso vine preparado». Álvaro dio un paso hacia él, bajando la voz. «Nuestros clientes vienen a disfrutar de tranquilidad, y yo vine a buscar claridad», replicó el hombre. «No es lo mismo». Lía seguía de pie junto a la mesa. Sentía el sobre presionándole el costado, como si pesara más a cada segundo. Tenía las manos frías. Notó que los dedos no respondían con la rapidez habitual. Álvaro giró la cabeza hacia ella. «Lía», dijo, «retoma tu trabajo». Ella intentó moverse. No pudo. Las piernas le respondieron con un retraso extraño, como si el cuerpo necesitara una orden más clara que la de siempre. «No es necesario», intervino el hombre. «Ella puede quedarse». Álvaro lo miró con sorpresa abierta. «Disculpe», dijo. «¿Quién es usted exactamente?» El hombre respiró hondo. «Eso mismo vine a aclarar». Metió la mano en el bolsillo interno del saco y sacó una billetera. La abrió y mostró una credencial apenas un instante, no lo suficiente para que todos la vieran, sí lo suficiente para que Álvaro la reconociera. El color se le fue del rostro. «Esto no es», murmuró. «Sí lo es», respondió el hombre. «Y por eso no me voy a ir». Un cliente carraspeó cerca. Otro dejó la copa sobre la mesa con un sonido seco. La música, casi sin que nadie lo notara, bajó un poco de volumen. Álvaro recompuso la postura. «Aún así», dijo, «le pido que terminemos esto». «Puede pedírmelo», respondió el hombre, «pero no puede obligarme». El gerente apretó los labios. Por primera vez, su voz perdió suavidad. «Aquí hay reglas». «Lo sé», respondió el hombre, «y algunas se rompieron hace tiempo». Lía sintió varias miradas clavarse en ella, no de curiosidad, de expectativa. Ya no estaba invisible, era incómodo, expuesto. El hombre volvió a mirarla. «¿Puedo sentarme tranquilo?», preguntó. «¿O también hay reglas sobre quién puede esperar?». Álvaro sostuvo la mirada un segundo. Luego asintió, rígido. «Siéntese». El hombre lo hizo, con calma, como si el tiempo jugara a su favor. Álvaro respiró hondo. «Lía», dijo, «tráigale algo de beber». Ella dudó un segundo. Asintió. «Agua está bien», dijo el hombre. «Gracias». Lía caminó hacia la cocina sintiendo las miradas en la espalda. Cada paso parecía más audible que el anterior. En la barra, Marta la miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué está pasando?», susurró. «Después», respondió Lía. Sirvió el agua. Al girar, el sobre rozó el borde del bolsillo. Resbaló apenas. Lía lo sintió soltarse. El corazón le dio un golpe violento. Se detuvo en seco. Lo atrapó con la mano antes de que cayera. El movimiento fue torpe, demasiado visible. Un cliente cercano la observó. Frunció el ceño. «Disculpe», murmuró Lía, ajustándose el delantal con manos temblorosas. Volvió a la mesa. Dejó el vaso frente al hombre. «Gracias», dijo él. «Está haciendo lo correcto». La frase, dicha en voz baja, le apretó el pecho. Sintió un nudo subirle a la garganta.
Álvaro regresó casi de inmediato. «Señor», dijo, «una vez que termine su bebida, deberá retirarse». El hombre no tocó el vaso. «Antes», respondió, «necesito confirmar algo». Sacó el teléfono del bolsillo y desbloqueó la pantalla. «Hace 2 semanas», continuó, «una mujer vino a este restaurante buscando respuestas. Fue retirada del lugar». Álvaro se puso rígido. «No recuerdo ese episodio». «Yo sí», respondió el hombre. «Era mi madre». El murmullo creció. Alguien se giró en la silla. Otro sacó el celular, disimulando mal. «Ella vino con información», continuó. «Información relacionada con este lugar y con su administración». Álvaro dio un paso adelante. «Está acusando sin pruebas». «No», dijo el hombre. «Las pruebas existen», miró alrededor. «Y están aquí». El silencio fue más profundo que antes. Álvaro giró la cabeza hacia Lía. Ya no disimuló. «¿Usted sabe algo de esto?», preguntó. Lía sintió que el aire le faltaba. Pensó en la mujer esperando en el baño. Pensó en el formulario. Pensó en todas las veces que había aceptado callar. Su mano fue al bolsillo interno. Esta vez sacó el sobre. No lo abrió. No lo entregó aún. Lo sostuvo. «Todavía no», dijo, con la voz firme a pesar del temblor. «Pero ya no voy a esconderlo». El hombre asintió lentamente. «Eso es suficiente», dijo. «Por ahora». Las miradas se concentraron en el sobre. Y en ese instante, Lía comprendió algo que ya no podía negar. La verdad había dejado de ser un rumor. Ahora tenía forma. Y estaba a punto de caer sobre la mesa. El sobre en la mano de Lía parecía absorber todo el aire del restaurante. El silencio no vino de inmediato. Fue una transición lenta. Las conversaciones bajaron de volumen. Las risas se apagaron. Y la música se sintió fuera de lugar. Algo se rompió en el ambiente. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo ya no iba a ser igual. Álvaro fue el primero en reaccionar. «Lía», dijo, con la voz más baja que de costumbre, «te pedí que volvieras a tu puesto». Ella no apartó la vista del sobre. «Lo estoy haciendo», respondió con calma, casi como si hablara consigo misma. Por primera vez. El silencio aumentó de intensidad. Esa respuesta, sencilla pero decidida, fue como una grieta. Los murmullos en el restaurante se hicieron más fuertes. Algunos intentaron retomar sus conversaciones, pero todos seguían observando. Álvaro dio un paso hacia ella. «Entrégame eso», dijo con voz firme. «No tienes autorización para aportar documentos aquí». Lía sintió un pequeño temblor en la mano, pero no retrocedió. «No es suyo». Álvaro apretó la mandíbula, controlando la irritación. «Es del restaurante», corrigió más seco. «Y tú eres una empleada». «No por mucho tiempo», respondió ella, sin levantar la voz, pero con la firmeza de quien ya sabe lo que va a hacer. El restaurante entero parecía aguantar la respiración. Álvaro dio un paso más hacia ella y su tono se tornó aún más duro. «Te dije que esto termina ahora, Lía». Lía no contestó. No necesitaba decir nada más. Su calma ya hablaba por ella. El hombre en la mesa observaba sin intervenir. No parecía apurado, no parecía nervioso. Su mirada era fija, como si todo esto fuera solo una parte de algo que ya había esperado. Álvaro, molesto, giró hacia el hombre. «¿Quién es usted?», preguntó controlando la voz, pero claramente incómodo. El hombre lo miró sin apresurarse y con una tranquilidad desconcertante respondió: «Eso mismo vine a aclarar». Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una billetera. La abrió y mostró una credencial por unos segundos. No fue mucho, pero Álvaro la reconoció inmediatamente. La expresión en el rostro de Álvaro cambió. No fue miedo, pero sí algo más cercano a la desesperación. «Esto no es posible», murmuró. «Sí lo es», dijo el hombre, «y por eso no me voy a ir hasta que esto se aclare».
Un murmullo creció entre las mesas. Alguien carraspeó. Otro cliente dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de lo necesario. Marta, que estaba en la barra, observaba la escena en silencio, sin atreverse a moverse. Álvaro recuperó su compostura con esfuerzo. «Le pido que se retire. Esto está fuera de lugar». El hombre lo miró fijamente. «No es un favor que pido. Es algo que debería haberse hecho desde el principio». Se levantó lentamente de su silla. Su calma no hacía más que amplificar la tensión en el aire. «Mi madre estuvo aquí hace 2 semanas. Usted la echó del restaurante sin escucharla». Álvaro dio un paso atrás, sin querer mostrarse vulnerable, pero su reacción fue un reflejo de inseguridad. «No sé de qué está hablando», respondió, intentando mantenerse firme. El hombre extendió la mano hacia Lía. «Ese sobre», dijo, «contiene los registros de propinas y pagos que nunca llegaron a los empleados. Cuentas que no cuadran». Lía sintió como si el aire se fuera de golpe de sus pulmones. Álvaro, ya fuera de sí, levantó la voz. «Esto es una acusación grave», dijo mirando al público. «Esto puede destruir el restaurante». El hombre no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en Álvaro. «Lo sé. Es por eso que no se va a quedar aquí». «No ahora». Un cliente comenzó a sacar su teléfono. Otros bajaron la cabeza, como si esperaran lo que vendría. El ambiente se transformó en un campo de batalla invisible. Las miradas se volvían más intensas. Álvaro, nervioso, giró hacia Lía, le dirigió una mirada fulminante. «¿Sabes de esto?», preguntó casi acusándola. Lía, con el corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de algo. Ya no podía estar al margen, ya no podía ocultarse más. Miró el sobre en sus manos, sintió su peso real por primera vez. Con calma lo colocó sobre la mesa del hombre. No lo entregó con brusquedad, sino con una decisión silenciosa. Fue un gesto pequeño, pero que resonó fuerte. El sonido del sobre deslizándose sobre la mesa fue claro, preciso, como un disparo en medio de una sala llena. Álvaro, al ver el gesto, no se movió. Su rostro se tensó. Era como si le hubieran arrancado la última carta que le quedaba. La atmósfera del restaurante había cambiado por completo. Ya no había vuelta atrás. El hombre miró el sobre, luego a Álvaro y volvió a mirar a Lía. «Gracias», dijo, y sus palabras fueron suaves, pero llenas de una gravedad que nadie pudo ignorar. Álvaro, por primera vez, retrocedió un paso. Los ojos en el salón ya no seguían el curso de la cena. Ahora todos estaban esperando, en silencio, una señal de lo que vendría después. Lía se dio cuenta de algo mientras la sala se calmaba. Ya no era solo la lucha por la verdad. Era el momento en que algo más grande, más allá de ella, empezaba a desmoronarse. La justicia estaba por llegar, y el peso de ese momento le aplastó el pecho, pero también le dio una extraña sensación de alivio. El silencio que siguió no fue de alivio, fue de impacto. El sobre la mesa había cambiado algo en el restaurante, pero no lo había resuelto. Las miradas seguían clavadas en el centro de la escena, tensas, expectantes, como si todos intuyeran lo mismo. Esto no había terminado. Álvaro permaneció inmóvil durante unos segundos. No retrocedió de inmediato, no gritó, no ordenó nada. Simplemente observó el sobre como si fuera un objeto extraño, fuera de lugar, peligroso. Luego levantó la vista. «Esto no va a quedar así», dijo con la voz baja controlada. «No sabes lo que acabas de hacer». Lía sintió un vacío súbito en el estómago. No respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque el cuerpo le exigía otra cosa. Mantenerse en pie. Las piernas le temblaban, apenas. El hombre seguía de pie junto a la mesa, con la mano apoyada cerca del sobre, sin tocarlo. «Lo que acaba de pasar», dijo, «era inevitable». Álvaro soltó una risa corta, tensa. «¿Inevitable?», repitió. «Nada de esto lo es.
Este restaurante sigue funcionando y yo sigo a cargo. Giró la cabeza lentamente, mirando a los clientes. Señores, continuó, les pido disculpas por esta escena. Estamos resolviendo un asunto interno. La música no volvió. Nadie retomó la cena. El intento de normalidad fracasó. No es interno, respondió el hombre. Cuando involucra a empleados, dinero y abuso de poder, deja de serlo. Álvaro clavó los ojos en él. «Usted no trabaja aquí». «No», respondió, «pero mi madre sí fue tratada aquí como si no valiera nada». Un murmullo recorrió el salón, no fuerte, no abierto, pero real. Álvaro apretó los labios. Luego miró a Lía. «Tú», dijo, «a la oficina. Ahora». La frase cayó como un golpe. Lía sintió que el aire le faltaba. Ese era el precio. No más tarde, no después. Ahora, no, dijo el hombre. Ella no va a ningún lado. Álvaro dio un paso hacia él. No te metas. Ya estoy metido, respondió con calma. Y no soy el único. Álvaro ignoró la respuesta y volvió a mirar a Lía. Última vez que te lo digo, dijo. Acompáñame. Durante un segundo, Lía dudó, y en esa duda sintió miedo de verdad. Pensó en perder el trabajo, en no poder pagar el alquiler, en salir por esa puerta con todos mirando. El hombre la observó, no la presionó, no habló. La decisión era suya. Lía respiró hondo, dio un paso hacia Álvaro. «Voy», dijo, «pero no para callarme». Álvaro giró bruscamente. «No estás en posición de exigir nada». «Lo sé», respondió ella, «pero tampoco estoy sola». El hombre asintió apenas. Caminaron hacia la oficina. El trayecto fue más largo que nunca. Las miradas los seguían. Marta bajó la cabeza cuando Lía pasó. Otro empleado apretó los labios, como conteniendo algo. La puerta de la oficina se cerró. Adentro, el silencio fue distinto, más pesado. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?», estalló Álvaro, perdiendo por primera vez el control. «Me expusiste delante de todos». Lía sintió el temblor subirle por los brazos. «No», respondió. «Usted se expuso solo». Álvaro la señaló con el dedo. «Puedo despedirte ahora mismo». «Hágalo», dijo ella, y la voz le tembló, pero no retrocedió. «Pero no va a borrar lo que ya vieron». Álvaro respiraba rápido, caminó de un lado al otro. «Esto no termina hoy», dijo. «Voy a defenderme, y cuando lo haga, tú vas a quedar en el medio». Lía tragó saliva. Ese era el verdadero peligro. «Tal vez», respondió, «pero ya no voy a agachar la cabeza». Álvaro se detuvo. La miró con una mezcla de rabia y algo más difícil de definir. «Vuelve al salón», ordenó. «Estás suspendida hasta nuevo aviso». La palabra cayó pesada, suspendida. Lía sintió un mareo breve. Se apoyó en el borde del escritorio sin querer. «Sal», repitió Álvaro. Lía abrió la puerta. El restaurante entero la miró. No había aplausos, no había alivio, solo expectativa. El hombre la observó desde su mesa. Sus ojos decían algo claro. Esto recién empieza. Lía caminó hacia la salida con el corazón golpeándole el pecho sin saber qué pasaría después, pero con una certeza imposible de ignorar. Había perdido algo para ganar algo mucho más grande. Y mientras cruzaba la puerta, entendió que la verdadera venganza de la humildad no es destruir al otro, es no dejar que te destruyan más. La puerta se cerró detrás de Lía con un sonido seco. No fue fuerte, no fue escandaloso, pero algo dentro de ella se contrajo. Afuera, el aire nocturno le golpeó el rostro con una frialdad que le quemó los pulmones. Dio 2 pasos y tuvo que detenerse. Apoyó la mano en la pared del restaurante porque el piso pareció inclinarse apenas, lo justo para hacerla dudar de su equilibrio. Respiró hondo, una vez, otra más. Las manos le temblaban y no solo por el frío. Era el cuerpo soltando todo lo que había contenido adentro. El ruido, las miradas,
la presión constante de sostenerse firme, cuando por dentro todo quería ceder. Desde la vereda, el restaurante parecía intacto. Las luces cálidas seguían encendidas. A través del vidrio se veían copas, platos, gente sentada como si nada hubiera pasado, como si el lugar no acabara de expulsarla. Lía se pasó la mano por la cara. La piel le ardía, la garganta le dolía como después de llorar sin lágrimas. Miró sus dedos, rígidos, y por un instante juró sentir todavía el peso del sobre entre ellos. Suspendida, la palabra volvió con fuerza, no despedida, no protegida, suspendida. Eso significaba tiempo detenido. Espera forzada, significaba no saber si al día siguiente iba a recibir un mensaje o ninguno. Significaba levantarse temprano, sin tener a dónde ir. Y las cuentas. Lía cerró los ojos. Vio su departamento pequeño, el silencio de la mañana, la heladera medio vacía. Pensó en el alquiler, en el turno que no iba a cumplir, en el ingreso que ya no estaba asegurado. El miedo apareció sin pedir permiso, no como pánico, como un peso constante en el pecho. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla se iluminó. Varias notificaciones sin abrir, ninguna que importara, ninguna que pudiera decirle qué hacer ahora. No llamó a nadie, no había a quién. Cuando levantó la vista, vio a alguien acercarse desde la esquina. Era la mujer, caminaba despacio, con el abrigo cerrado hasta el cuello. Se detuvo frente a Lía con cautela, como si no quisiera invadir un momento frágil. «Te vi salir», dijo. «Pensé que quizá necesitabas aire». Lía asintió apenas. «Me suspendieron». La mujer no pareció sorprendida. Bajó la mirada un segundo. Lo suponía. Se quedaron en silencio, no incómodo, humano, de esos silencios donde no hace falta llenar nada. «Mi hijo sigue adentro», continuó la mujer. «No está solo con él, está hablando con otras personas». Lía apoyó la espalda en la pared. «No sé si hice lo correcto», dijo. «Ahora mismo, no lo sé». La mujer la miró con atención. No con lástima, con respeto. «¿Te duele?», preguntó. «Sí». «Entonces hiciste lo correcto», respondió. «Lo que no duele, rara vez cambia algo». Lía tragó saliva. Desde adentro del restaurante, la puerta se abrió otra vez. El hombre salió y se detuvo al verlas. Caminó hacia ellas con el paso firme, pero medido. «Álvaro llamó a su abogado», dijo sin rodeos. «Está intentando encuadrar todo como una falta disciplinaria tuya». Lía sintió un golpe seco en el estómago. «Claro», murmuró. «También pidió que no se hable con prensa», añadió, «y que nadie del personal haga declaraciones». La mujer apretó los labios. «Siempre lo mismo», dijo. «Silencio primero». Lía levantó la vista. «¿Y funciona?». El hombre la miró un segundo antes de responder. «A veces», dijo. «Cuando la gente tiene miedo», esa palabra quedó flotando. «Miedo». «¿Y ahora qué?», preguntó Lía. El hombre no respondió enseguida. Miró el restaurante, la fachada perfecta, las luces que no parpadeaban. «Ahora viene la parte en la que intentan cansarte», dijo. «Que dudes, que te sientas sola, que retrocedas». Lía sintió un mareo leve. Cerró los ojos un instante. «No sé si tengo fuerzas para eso». «Nadie las tiene al principio», respondió. «Se construyen». La mujer apoyó una mano en el antebrazo de Lía. El contacto fue firme, real. «Cuando mi hijo era chico», dijo, «me decía que lo más difícil no era decir la verdad, era quedarse después, cuando todo se vuelve incómodo». Lía sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿Y se puede?», preguntó. «Sí», respondió la mujer, «pero no sin consecuencias». Desde la puerta del restaurante empezaron a salir algunos empleados, no en grupo, de a poco. Miraban alrededor, inseguros.
Uno de ellos se acercó lo suficiente como para hablar. «Lo que hiciste», dijo, y se detuvo. «No todos se animan». Otro asintió desde atrás. Nadie dijo más. Nadie se quedó demasiado tiempo. Pero el gesto fue suficiente. El hombre sacó su teléfono y miró la pantalla. «Mañana», dijo, «van a empezar a moverse cosas. Auditorías, llamadas, tal vez citaciones». Lía respiró hondo. «¿Y yo?» «Tú decides cuánto quieres exponerte», respondió. «Pero si sigues, no va a ser cómodo». Lía pensó en la puerta que se había cerrado, en el miedo, en la incertidumbre y también en algo nuevo, la sensación de que, si retrocedía ahora, no se lo iba a perdonar nunca. «Voy a seguir», dijo. No fue épico, fue cansado, fue honesto. El hombre asintió. «Entonces prepárate», dijo, «porque cuando el poder se siente acorralado, ataca». Lía miró el restaurante una última vez. No con rabia, con una lucidez que no tenía antes. Sabía que lo que venía podía costarle caro. Sabía que el miedo no iba a desaparecer. Pero también sabía algo que ya no podía perder: la voz que había recuperado y la decisión de no volver a callarla. La mañana llegó sin hacer ruido. No hubo alarmas urgentes ni llamadas perdidas que explicaran nada. Cuando Lía abrió los ojos, el techo seguía ahí, inmóvil, y el teléfono descansaba en la mesa de luz como si nada hubiera pasado. Se quedó mirando unos segundos, tratando de ordenar el cuerpo antes que los pensamientos. Después, el peso volvió. La palabra apareció clara, sin aviso. «Suspendida». Se sentó en la cama despacio. El piso estaba frío. El departamento, demasiado silencioso. Caminó hasta la cocina y preparó café por costumbre, no por hambre. El aroma llenó el aire, pero no logró despertarla del todo. Bebió un sorbo y dejó la taza a medio terminar. El teléfono vibró. No fue una llamada, fue un correo. Asunto, notificación interna. La perla del puerto. El corazón le dio un golpe seco. Se sentó antes de abrirlo. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Leyó despacio. No era un despido, tampoco una explicación. Era un documento largo, frío, escrito con un lenguaje cuidadosamente elegido. La describía como una empleada inestable, conflictiva, incapaz de seguir protocolos. Hablaba de alteración del orden frente a clientes, de uso indebido de documentación interna, de una ruptura grave de confianza. Nada sobre las propinas, nada sobre la mujer, nada sobre el sobre, solo ella. Lía sintió una presión en las sienes. El texto se le nubló por un segundo. Apoyó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo, pero el aire no parecía llegar del todo. El estómago se le revolvió. Se llevó una mano a la boca, conteniéndose. El contraataque no había sido violento, había sido quirúrgico. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje, número desconocido: «Sabemos dónde vives. No hagas esto más difícil». Lía levantó la vista de golpe. Miró alrededor del departamento, como si alguien pudiera estar ahí. Se acercó a la ventana y apartó apenas la cortina. La calle estaba igual que siempre. Autos estacionados, un perro atado a un poste, nada fuera de lugar, pero algo había cambiado. Dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera apagarlo. Se apoyó en la mesa con ambas manos hasta que el temblor en las piernas cedió un poco. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. El corazón le latía demasiado rápido cuando miró por la mirilla. Era Marta. Abrió. Marta entró con cuidado, como si el espacio no le perteneciera. Llevaba el uniforme, pero desordenado, mal abrochado. Tenía los ojos cansados. «No debería estar acá», dijo, «pero necesitaba verte». Lía asintió. Cerró la puerta. «Ya empezó», dijo. «¿No?» Marta bajó la mirada.
Mandaron un comunicado interno, respondió. Dijeron que vos provocaste una escena, que casi perdemos clientes importantes. Lía cerró los ojos un instante. ¿Y los demás? Asustados, dijo Marta. A algunos les pidieron que firmaran declaraciones hoy mismo. A otros les sugirieron que no recuerden cosas que puedan malinterpretarse. Silencio. Yo no firmé, agregó. Todavía. Lía la miró. Gracias. Marta negó con la cabeza. No lo hago por valentía, dijo. Lo hago porque ya vi cómo funciona esto. Primero te señalan, después te dejan sola, y cuando nadie habla, ganan. El teléfono de Lía vibró otra vez. Era una llamada. El hombre. Ya vi el correo, dijo apenas atendió. ¿Y el mensaje? Es rápido, respondió Lía. Más de lo que pensé. Porque quieren fijar la versión primero, dijo él. Que cuando alguien pregunte, ya exista una historia cerrada. Lía miró a Marta, sentada en la punta de la silla, con las manos apretadas. ¿Qué viene ahora?, preguntó. Hubo una breve pausa del otro lado. Hoy a la tarde, dijo, van a iniciar un proceso interno formal, suspensión prolongada, posible despido con causa. Lía sintió un vacío en el estómago. ¿Y después? Después van a probar hasta dónde aguantas. Cortaron. Marta se levantó. No puedo quedarme mucho, dijo. Pero guarda todo. Correos, mensajes, incluso lo que parezca insignificante. Lía asintió. Gracias por venir. Cuando Marta se fue, el departamento volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía filo. Amenazaba. Lía se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El teléfono vibraba de vez en cuando. No habría nada. Pensó en retroceder, en aceptar una advertencia, en desaparecer. Pero también pensó en la mujer, en el sobre, en las manos que se habían levantado. No estaba segura de poder con todo esto. Todavía no. Tomó el teléfono. Abrió una nota nueva. Empezó a escribir fechas, nombres, detalles pequeños, turnos, comentarios, cosas que siempre había ignorado porque parecían mínimas. No sabía si iba a ganar, no sabía cuánto iba a durar, pero entendió algo con una claridad incómoda. Cuando el poder ataca así, es porque tiene algo que perder, y aunque el miedo seguía ahí, Lía decidió algo, sin dramatismo, sin promesas heroicas. No iba a borrar nada, no iba a mentir, y no iba a callarse todavía. La tarde avanzó con una lentitud que no coincidía con lo que pasaba dentro de Lía. Miró el reloj varias veces sin que el tiempo pareciera obedecer. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, densas, de un gris uniforme que apagaba la luz del departamento. No encendió ninguna lámpara. Prefirió la penumbra. El teléfono descansaba sobre la mesa, demasiado quieto. Ese silencio no tranquilizaba. Advertía. Respiró hondo y volvió a la pantalla de la computadora. La nota que había empezado horas antes ya no era un desorden de recuerdos sueltos. Tenía estructura, fechas, nombres, turnos repetidos, cierres de caja que no coincidían, detalles mínimos que, vistos de a uno, parecían inofensivos, pero juntos formaban algo demasiado claro. Después vemos. Eso no es problema tuyo. Acá siempre se hizo así. Frases que había escuchado cientos de veces, ahora encajaban con una precisión incómoda. El teléfono vibró. Lía dio un pequeño sobresalto. La mano tardó un segundo más de lo normal en alcanzarlo. Número desconocido. Atendió. «No cuelgues», dijo una voz femenina. «Por favor». Lía frunció el ceño. «¿Quién es?» «Me llamo Paula», respondió. «Trabajé en la Perla del Puerto hasta hace 6 meses». El corazón de Lía se aceleró. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Marta», dijo la mujer. «Me dijo que quizá estabas pasando por algo parecido». Lía se sentó despacio. La silla raspó el piso.
No es buen momento, dijo, aunque su voz no sonó convencida. Lo sé, respondió Paula. Por eso llamo ahora. Antes de que todo quede sellado, hubo un silencio breve, tenso. Me despidieron por errores administrativos, continuó. Nunca pude probar nada, pero guardé cosas. Lía cerró los ojos. ¿Qué tipo de cosas? Copias. La palabra quedó suspendida entre ambas. Cierres de caja, dijo Paula. Planillas, fotos, audios, todo lo que pensé que algún día alguien iba a necesitar. Lía sintió un cosquilleo recorrerle los brazos, un frío leve en la espalda. ¿Por qué yo?, preguntó. «Porque no miraste para otro lado», respondió Paula. «Y porque ya te están señalando». Lía miró la ventana. Las primeras gotas empezaban a caer. «No mandes nada por mensaje», agregó Paula. «No todavía». «Decime dónde estás», respondió Lía. La lluvia era constante cuando salió del departamento. No fuerte, persistente. Caminó varias cuadras con el cuello del abrigo levantado, sintiendo el agua colarse por los zapatos. Miraba de reojo los reflejos en las vidrieras, como si esperara ver a alguien siguiéndola. El café estaba casi vacío. Paula estaba sentada al fondo, con la capucha puesta y una mochila a los pies. Miraba el reloj con nerviosismo. Cuando levantó la vista y la vio, exhaló. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por llamar», respondió Lía. Paula abrió la mochila y sacó una carpeta gruesa, protegida con plástico. La apoyó sobre la mesa, pero no la abrió enseguida. «Esto», dijo, «me costó el trabajo». Lía apoyó los codos en la mesa. Las manos le sudaban. «Álvaro no hacía todo», continuó Paula, «pero sabía, y eso alcanza». «¿Quién más?», preguntó Lía. Paula negó con la cabeza. Después, «Ahora importa que hay un patrón». Abrió la carpeta. Planillas impresas, firmas, correcciones, fechas que coincidían exactamente con los turnos que Lía había anotado en su computadora. Fotos borrosas de cajas abiertas, audios con voces conocidas, diciendo cosas que nunca debieron quedar grabadas. Lía sintió un mareo leve. Apoyó la mano en la mesa para no perder el equilibrio. «Esto», murmuró, «esto es real». «Sí», respondió Paula, «y por eso me echaron». Lía levantó la vista. «¿Vas a decirlo?». Paula dudó, miró alrededor, bajó la voz. «No sola», dijo. «No otra vez». «No vas a estar sola», respondió Lía, sin dudar. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. «Álvaro, última oportunidad. Si cooperas, esto puede resolverse sin daños». Lía sintió un frío recorrerle la nuca. Paula alcanzó a leerlo. «Siempre hace eso», dijo. «Te ofrece salida cuando ya te cerró todas las puertas». Lía no respondió. Bloqueó el número. Minutos después, el hombre entró al café. Sacudió el agua del saco y se acercó sin mirar alrededor más de lo necesario. «Gracias por venir», le dijo a Paula. «¿Ustedes?», preguntó ella. «Alguien que no piensa dejar esto a medias», respondió. Revisó la carpeta en silencio. Pasó hojas. Escuchó audios. Su expresión no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Al final, levantó la vista. «Esto no se borra», dijo, «ni con dinero, ni con amenazas». Lía sintió que algo en el pecho se aflojaba. Apenas. «¿Y ahora?», preguntó. El hombre no respondió de inmediato. Miró por la ventana. La lluvia había aumentado. «Ahora van a cometer un error», dijo, «porque cuando creen que aún controlan algo, se exponen». Lía tragó saliva. «Van a reaccionar». «Sí», respondió, «y rápido». Paula apretó la carpeta contra su pecho. «Tengo miedo», admitió. «Es lógico», dijo él. «Por eso no hay que hacerlo sola». Lía abrazó la carpeta un segundo. Sintió el peso real de lo que sostenía. No eran solo papeles, eran horas, sueldos, personas.
No sabía cómo iba a terminar esto, no sabía cuánto iba a doler, pero supo algo con una claridad que ya no podía ignorar. La verdad ya no dependía de su palabra. Tenía forma, tenía registros, y mientras la lluvia golpeaba el vidrio con más fuerza, Lía entendió algo más, inquietante y definitivo. Cuando el poder empieza a perder, no se rinde, ataca. La mañana no empezó tranquila, empezó demasiado temprano. Lía no había dormido más de un par de horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el correo, el mensaje de Álvaro, las planillas sobre la mesa del café. Cuando el teléfono vibró, todavía estaba sentada en la cama, vestida como si no hubiera tenido sentido acostarse del todo. No era un número desconocido esta vez, era el hombre. «Ya empezó», dijo apenas atendió. «No vengas al restaurante». Lía tragó saliva. «¿Dónde entonces? Donde no puedan fingir que no pasa nada». La cita fue simple, demasiado pública para ignorarla. A media mañana, frente al edificio administrativo donde funcionaban las oficinas centrales del grupo gastronómico, comenzaron a reunirse personas que no se habían puesto de acuerdo, pero que sabían por qué estaban ahí. Ex empleados, actuales, proveedores, 2 periodistas locales, con cámaras pequeñas, discretas. Lía llegó caminando, con el corazón golpeándole el pecho. No llevaba uniforme, no llevaba nada que la identificara como camarera, solo ropa simple y una carpeta apretada contra el cuerpo. Paula estaba ahí, Marta también. Se miraron, no sonrieron, asintieron apenas. El hombre llegó unos minutos después. Caminaba con paso firme, sin apuro. Se detuvo junto a ellas. «A partir de ahora», dijo, «ya no controlan el escenario». No fue una declaración heroica, fue un hecho. Las puertas del edificio se abrieron y cerraron varias veces. Personas entraban y salían con gesto tenso. Nadie daba declaraciones todavía, pero nadie negaba nada. Un periodista se acercó. «¿Usted es Lía?», preguntó. Ella dudó un segundo. Sintió el impulso de retroceder. Luego pensó en el baño, en la mujer esperando, en la suspensión, en el miedo. «Sí», respondió. No levantó la voz, no se justificó, el periodista asintió. «¿Es cierto que usted entregó documentación interna?». Lía respiró hondo. «Es cierto que hice mi trabajo», dijo, «y que alguien intentó que pareciera un error». No dijo más, no necesitó. Paula dio un paso adelante. Luego otro ex empleado, después un proveedor. Cada uno aportó una parte, un detalle, un comprobante, una historia que encajaba con las otras. La carpeta dejó de ser una sola. Se volvió coral. Desde adentro del edificio alguien salió apurado, traje oscuro, teléfono en la mano. Era Álvaro. Se detuvo al ver el grupo, las cámaras, las miradas. Por primera vez desde que Lía lo conocía, no supo dónde ponerse. «Esto es un circo», dijo, «una difamación organizada». Nadie respondió de inmediato. El hombre se adelantó un paso. «No», dijo, «es una auditoría social», y ya empezó. Álvaro lo miró con rabia contenida. «Usted no tiene autoridad aquí». «No», respondió, «pero la verdad sí». Un murmullo recorrió el lugar. Las cámaras se acercaron un poco más. Álvaro miró a Lía. «¿Esto querías?», le dijo. «¿Exponer a todos?». Lía lo sostuvo con la mirada. Sintió el temblor en las manos. No lo ocultó. «No», respondió. «Quería que dejaran de hacerlo». El silencio fue inmediato. Álvaro abrió la boca para decir algo más, pero no lo hizo. Bajó la vista. Por primera vez, un representante del grupo salió del edificio. Habló en voz baja con alguien del equipo legal. Luego se acercó a las cámaras. «Hemos decidido abrir una investigación interna inmediata», dijo, «y separar preventivamente al gerente mencionado».
Separar preventivamente. Las palabras cayeron con peso. Álvaro giró la cabeza, incrédulo. «Esto no termina así», murmuró. «No», respondió el hombre. «Termina como siempre terminan estas cosas, con la verdad alcanzando a todos». Álvaro dio un paso atrás, luego otro. Nadie lo siguió, nadie lo defendió. Se fue. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio distinto, uno que no oprimía. Lía sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared más cercana. Marta se acercó y la sostuvo del brazo. «Ya está», le dijo en voz baja. «Ya no pueden taparlo». Lía negó despacio. «No», respondió, «pero ya no pueden taparnos». Paula se acercó también. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. «Gracias», dijo, «por no soltar». Lía respiró hondo. El aire entró distinto esta vez, más liviano. Horas después, cuando todo empezó a dispersarse, el hombre se acercó a Lía una última vez. «No sé qué va a pasar con tu trabajo», dijo, «ni con tu futuro inmediato». Lía asintió. «Pero sé algo», continuó. «Hoy nadie pudo llamarte invisible». Lía miró el edificio una última vez. Pensó en la camarera que había entrado a ese restaurante creyendo que debía bajar la cabeza para conservar el puesto. Pensó en la mujer esperando en el baño. Pensó en todas las veces que había dudado de sí misma y entendió algo que no necesitaba aplausos para ser real. La venganza de la humildad no es humillar al poderoso, es obligarlo a enfrentar lo que hizo. Lía se dio la vuelta y empezó a caminar. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que iba de pie. La calma no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las cosas que no prometen nada, pero se quedan. No hubo alivio inmediato ni sensación de victoria. Hubo silencio, un silencio distinto al de antes, menos opresivo, más honesto. Lía despertó temprano, incluso sin alarma. La luz de la mañana entraba por la ventana del departamento con una suavidad que no recordaba. Se quedó sentada en la cama unos segundos, respirando, como si todavía esperara que algo volviera a sacudirla. No pasó. El cuerpo seguía cansado, los hombros tensos. La cicatriz no era visible, pero estaba ahí, no como dolor, sino como memoria. Se levantó y caminó hasta la cocina. Preparó café con los mismos movimientos de siempre. Agua, filtro. Espera. El sonido conocido llenó el espacio. Esta vez no le apuró el pulso. Se sirvió una taza y, por primera vez en días, la tomó entera. El teléfono estaba sobre la mesa. No vibraba, no amenazaba, no exigía. Cuando lo tomó, no había mensajes urgentes. Había respuestas. La suspensión no se convirtió en despido. La investigación interna avanzó más allá de lo que muchos esperaban. Las pruebas habían sido demasiado claras, demasiado precisas para esconderlas bajo palabras cuidadosas. Lo que durante años se había sostenido en silencio, ahora tenía nombres, fechas y consecuencias. Álvaro ya no estaba. No hubo un anuncio ruidoso. No hubo escándalo televisivo. Solo un comunicado seco, formal, que cerró una etapa. Quienes lo habían acompañado, quienes habían mirado para otro lado, se reacomodaron rápido. El poder rara vez se queda a explicar. El restaurante siguió funcionando. Las mesas volvieron a ocuparse. Los platos salieron como siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Las miradas eran distintas, las palabras más medidas. El miedo ya no era invisible. Lía no volvió enseguida. Tuvo que reorganizar su vida, ajustar horarios, pensar opciones. Hubo días difíciles, momentos en los que dudó si todo había valido la pena. No romantizó nada. La verdad no le había regalado certezas, le había devuelto dignidad. Y eso no era poco. Una mañana,
caminando por la calle, se cruzó con Marta. No estaban apuradas. Se saludaron con una sonrisa breve. No hablaron del pasado. No hizo falta. Más adelante, en un café distinto, Paula le escribió un mensaje corto. Gracias por no soltar. Lía lo leyó una vez. No respondió enseguida. Guardó el teléfono y siguió caminando. Había aprendido algo importante. No todo necesita respuesta inmediata. Esa tarde, Lía volvió a entrar a un restaurante. No como camarera, no como acusada. Solo como alguien que se sentaba a una mesa, pedía un café y observaba. Miró alrededor. Escuchó el ruido de los platos, las conversaciones cruzadas, los pasos apurados. Sintió, por un segundo, el viejo reflejo de encogerse. No lo hizo. Se sentó derecha. Apoyó las manos sobre la mesa. Respiró. La venganza de la humildad no había sido gritar. No había sido destruir. No había sido humillar. Había sido no desaparecer. Había sido quedarse. Había sido decir la verdad y sostenerla. Lía tomó el último sorbo de café, dejó unas monedas sobre la mesa y se levantó. Al salir, la puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave. Esta vez no dolió. Caminó hacia la calle, mezclándose con la gente, con la certeza tranquila de quien no necesita explicarse más. No sabía exactamente qué venía después, pero sabía algo esencial. Ya no caminaba con la cabeza baja.